ante ti y no sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. Bendito Dios. Es un gozo, hermanos, porque en la casa necesito lentes para leer y fíjense aquí a esta distancia y no los ocupo. Es una maravilla. De hecho ahí se me quedaron. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Versículo 36 de Lucas 7. Por ahí nuestro buen Dani nos va a ayudar también. Dice la palabra de Dios así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Qué tremendo estándar nos dejó el Señor allí. Aquel a quien se le perdona mucho, mucho ama. Eso. ¿Qué haría el preso que está sentenciado a muerte, que le llegue una carta del juez diciéndole: quedas en libertad? Porque yo quiero, nada más. Yo soy el juez y he dictaminado de que tú eres libre y tú eres inocente y te voy a salvar. Afuera, ni el presidente de la república, pues es la ley, la está dictando un juez. ¿Qué haría ese preso al salir? ¿Qué haría? ¿Qué hubiera hecho el que estaba crucificado con Cristo, al cual él le perdonó? Porque el otro no quiso recibir el perdón. Pero el que estaba al lado de Jesús, que se arrepintió y el Señor le perdonó, si hubiera podido bajar de la cruz, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera seguido robando? ¿Matando? ¿O por el tema que lo llevó ahí, hubiera seguido haciéndolo? ¿Cómo hubiera sido su gratitud? ¿Qué hubiera hecho? No se hubiera apartado de él nunca más. Y fuera de eso le hubiera servido con todo su corazón. La palabra dice que esta mujer, hermanos, según este pasaje de Lucas, esta mujer no solamente sabía que el hombre que estaba ahí le podía perdonar toda su vida sucia que había tenido. Ella sabía qué vida había vivido. Tú sabes qué vida viviste. Tú tienes pecados que a nadie le puedes confesar por vergüenza. Tú y yo tenemos cosas en nuestra vida pasada
que no queremos ni acordarnos, pero vienen flashes a veces así de la memoria y volvemos y le pedimos perdón al Señor. Según este pasaje de Lucas, mis hermanos, el amor con el que le servimos al Señor, el amor con el que le servimos al Señor es el reflejo de lo mucho o poco que Él nos ha perdonado. Fíjate, así de sencillo. Es el reflejo de lo mucho o lo poco que Él nos ha perdonado, y que así lo catalogamos, porque al que se le perdona mucho, mucho ama. Entonces, hermano, ¿qué se necesita para ir al infierno? ¿Qué se necesita para ir al infierno? ¿Hay que merecerlo? ¿Hay que hacer algo y para que yo me enliste allí? Solo se necesita nacer aquí y no aceptar a Jesús jamás. Y pare de contar y estás en camino al infierno. Es la ley de Dios. Ese es un Dios misericordioso y justo, porque en medio de ese camino el Señor envió la salida. ¿Sí? ¿Qué más justicia de este Dios queremos? Sin embargo, le reclamamos muchas veces. ¿Qué más queremos de Dios que nos dio a su Hijo? ¿Tú darías tu hijo? ¿Tú tienes hijos? ¿Tú darías tu hijo por nosotros? Yo no daría a mis hijos. Dios dio a su unigénito Hijo, su unigénito Hijo, que con temor reverente en el monte orando, cuyas lágrimas caían a tierra como gotas de sangre, le dijo al Padre: Padre, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí. Hermanos, es que al que se le perdona mucho, ama mucho. Al que se le perdona mucho, ama mucho. En el Salmo 51, 9, David sabía muy bien del gran perdón que Dios le había dado. Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón. Y dice uno: pero ¿cómo si la regó tanto? Pero es que a David el Señor también le perdonó tanto. Y leamos este pasaje del Salmo 51, 9. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Fíjate, hermano. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él esconde su rostro de nuestros pecados y borra todas nuestras maldades. En Lucas 22, del 42 al 44, dice la palabra de Dios. Lucas 22 del 42 al 44, que era lo que les decía ahorita. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Fíjense por lo que tuvo que pasar el Señor, por todo esto que él sabía de antemano que iba a vivir. Pensar, hermanos, pensar nada más que para que Dios nos salvara del merecido infierno, hoy lo han adornado mucho. Al cielo le dicen cielo, sí, pero al infierno le dicen alejados de la presencia de Dios. No, hermano, no, es el infierno. No es alejado de la presencia. Pues alejado de la presencia de Dios vive mucha gente aquí. No es alejado de la presencia de Dios. Es un lugar de condenación eterna donde se sufre en físico. Jesús lo dijo. No es algo ahí virtual. ¿Por qué creemos que el cielo es algo real y el infierno es virtual? ¿Cómo se nos ocurre? Porque le tenemos miedo. Y todo niño que nace, a menos que Jesús se le cruce en el camino en su vida, va camino a ese lugar. Porque dice la palabra: no dejarás mi alma en el Seol. El Señor purgó y pagó nuestros pecados hasta el mero fondo. El que descendió a las partes más bajas de la tierra fue el que ascendió también, llevando cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. ¿Cómo será ese lugar que Cristo tuvo que venir? ¿Cómo será? No podía resolverse de otra manera. No hay manera, tienes que ir. Juan 3:18, fíjense lo que dice Juan 3:18, mis hermanos.
y 17. Más bien leamos el 17. Me gusta más el 17 para este mensaje. El 17. Y vamos a leer el 18 también. Dice así, Juan 3, 17 y 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Cristo no vino a condenar el mundo ya estaba condenado. O sea, si no hubiera estado condenado el mundo, pues ¿para qué enviar un Salvador? Entonces, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya ha sido condenado. No es que es condenado a partir de ahí, no, ya ha sido condenado antes. No crees en él, pues ya estás condenado de todas maneras, porque no, tampoco has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es el único que te puede salvar de ese lugar. Pero la realidad, hermanos, es que algunos no han entendido bien la enorme e impagable cantidad de perdón que Dios les dio. Muchos no han entendido esta parte y piensan que son salvos porque Dios les está recompensando en alguna manera su dolor en la vida. Error. Dios no está recompensando a nadie. La única recompensa que nosotros merecemos es el infierno. Nada más. Algunos piensan que se lo merecían. Es que yo me merecía ser salvo porque no era tan malo como Iván o como aquel, y por consiguiente no aman mucho al Señor y tampoco le sirven, porque como son muy buenos y pues hoy creo en Cristo, y fíjense que Cristo les perdona, y fíjense que Cristo no rompe su promesa: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y si cree conforme a la palabra, y si reconoce al Señor como su Señor y Salvador, es salvo. Y hasta el nuevo nacimiento le da el Señor, pero sigue montado en un caballo de orgullo que posiblemente lo puede seguir acompañando al día de hoy, y por eso no hace nada por Cristo, porque cree que Él es de oro y porque Él está superior a otros en la vida. Entonces, error también. Entonces, ¿pero qué diremos? ¿Qué hay de aquellos que no han hecho cosas tan malas en la vida y que por lo general se han manejado bien? ¿Qué onda con ellos? ¿Por qué algunos entonces le sirven al Señor con tanto amor y dedicación sin haber sido sacados de la mala vida como algunos? ¿Necesitan todos caer tan bajo? ¿O arrastrarse en la inmundicia del vicio y de la fornicación y todo para poder hoy amar mucho a Cristo? ¿Sabes qué, hermano? ¿Por qué no le servimos todos al Señor igual? Porque no todos pensamos que nos perdonó mucho. Porque al que se le perdona mucho, mucho ama. Y al que poco se le perdona, según él, poco. Eso lo dijo el Señor para acuñar ahí el pasaje. Pero fíjense que el Señor no nos ha perdonado poco a ninguno. El Señor nos perdonó a todos mucho, pero muchísimo. Así como vemos a Ivoncita, así como vemos a Lorenita, así como vemos a Dieguito, si ellos no conocen a Cristo, si ellos no reconocen que Jesús es el Señor de sus vidas, si ellos no se arrepienten, van camino al infierno y pare de contar. No importa que tengan papás cristianos, no importa nada de eso. Entonces, hermanos, la cuestión radica simplemente en entender que el hecho de ser salvos de semejante condenación en el fuego eterno nos debe llenar de gratitud y de ganas de servirle al Señor hasta la muerte. No necesitamos más motivo que ese. Reflexiona en eso. ¿Cuánto valoras el perdón que Dios te ha dado? ¿Cuánto lo valoras? Porque no estamos aquí sino por su perdón. ¿Sí? No hay nada más maravilloso que estar en paz con Él. La deuda con la que nacimos, Cristo la pagó. México necesita que alguien le pague su deuda. Los países necesitan que alguien les pague su deuda. Tú necesitas lana para pagar las deudas que tienes. Pero con Dios solo se necesita a Jesús. Y hay que valorar cuánto nos dio, cuánto nos perdonó el Señor. Para terminar, mis hermanos, en esa misma cantidad lo vamos a amar. Y en esa misma cantidad le vamos a servir. Si tú valoras cuánto el Señor te ha perdonado,
no sería difícil invitarte a servir en las calles, porque la que le lavó los pies nada más estaba arrepentida de todo lo que había hecho. Amaba a Cristo con toda su alma y le estaba sirviendo. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ustedes que están ahí detrás de cámaras, reflexionemos juntos acerca del perdón de Dios. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? Así le vas a amar y así le vas a servir. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima ocasión.